garantía. Muy bien, hacen la aclaración por aquí. Parte 2. Muy bien. Vaya a Josué capítulo 1. ¿Sí? Vaya a Josué capítulo 1. Leamos ciertamente del 1 al 9 y tendremos como texto base del 6 al 9 porque ya desarrollamos del 1 al 5, pero siempre será necesario leer de alguna manera para tener una comprensión mucho más clara de lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. ¿Cómo se le llamaba a Moisés? Siervo. Que el Señor, nuestro Dios, habló a Josué, hijo de Nun, servidor de ¿quién? Muy bien, ambos tenían un perfil. ¿Cuál era? De siervos, eran servidores. Y el Señor, de alguna manera, aquí hace una afirmación, dice: mi siervo. ¿Cómo le dice a Moisés? Mi siervo. Wow. Qué bueno que se nos pudiera describir así de parte del Señor, ¿no? Que dijera, no sé, se me ocurre el nombre, no sé, o el nombre de alguna de ustedes, o el nombre de alguno de ustedes, Juan mi siervo, o William mi siervo, o Claudia mi sierva, o María mi sierva, o bueno, en fin. Pero qué buena descripción que hacen realmente. Aquí dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esa era una promesa, ya la había hecho el Señor desde Abraham. Y dice la palabra: yo os he entregado. ¿Quién está hablando? ¿Quién? Dios. ¿Qué está diciendo? Que Él ya les había entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, ya el Señor lo había asegurado. ¿Desde dónde? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol. Todo esto será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Y qué asegura el Señor? ¿Cuál es la garantía ahí? ¿Cuál? No te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe que yo tengo aquí en esta Biblia? No sé, hoy traje esta Biblia y tengo aquí abril 25 del 2016. No sabría decir por qué. Pero lo que sí sé es que desde el 2016 a hoy 2023 no me ha dejado ni me ha desamparado. Amén. Si lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué, lo hace contigo y conmigo. ¿Claros? Muy bien. Después el versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me estás diciendo? Dice Josué, seguramente. ¿Por qué me estás diciendo que tengo que ser esforzado y valiente? Porque tú, Josué, repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. O sea, ya el Señor le estaba diciendo: mira, ya hay una garantía y es una promesa que hice desde hace tiempo, y lo que yo digo cumplo. Versículo 7: solamente, o sea, únicamente, indefectiblemente, sin excepción, ¿qué tienes que hacer? Esfuérzate y sé muy cobarde para cuidar, y sé muy ¿qué? Valiente. Para cuidar de hacer conforme a algunas cosas que yo te mando. ¿A cuánta? A toda. Queremos las grandes bendiciones de Dios simplemente con cumplir algunas cosas que Dios demanda. Algunas. Y sigue ahí. Mira lo que dice. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés, ¿quién? Te mandó. Ahora, Moisés mandó a Josué porque de Moisés fue enviado ¿por quién? Por Dios. Y así como Dios le dio la orden a Moisés, Moisés le está dando una orden ¿a quién? A Josué. Mire, hermano, los principios y las verdades eternas
tienen que correr de generación en generación. O sea, si a ti como papá Dios te dio la instrucción, ¿tú qué haces? Si eres papá o mamá, ¿qué haces? ¿A tu vecino? ¿A tu madrina? ¿A quién? A los hijos. Y los hijos a su vez, ¿a quién? A sus hijos. Y los hijos de sus hijos. Amén. Así que papá y mamá hay que dar la instrucción conforme está escrito. Y dice, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Bueno, me llama la atención siniestra, me gusta más el término siniestra que el otro. Para que seas prosperado en todas las cosas que ¿qué? Para que seas prosperado en algunas cosas, pero para que seas prosperado en todas las cosas tenías que cumplir con alguna parte de la ley, con toda. Y ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver que es directamente proporcional a la bendición. Vamos a verlo. Muy bien. Y dice, y todo te saldrá bien. ¿Dice qué? Todo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y por favor que sea la presencia de tu Espíritu para ajustarnos como debe ser a los principios y a las verdades eternas. Como deben ser, Señor. Como deben ser. En el versículo 5, para retomar, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Voy a la parte 2 porque ya habíamos explicado del 1 al 5. Voy a la parte 2. Si usted quiere seguir la línea de pensamiento del autor, pues le recomiendo que escuche la parte 1. Pero aquí está diciendo el Señor, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hay otra versión que dice, no te fallaré ni te abandonaré nunca. Nunca. Y este compromiso de parte del Señor, o esta garantía que exime el Señor, creo firmemente que tiene relación con 3 aspectos. Lo primero que el Señor está diciendo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. O sea, aquí hay una garantía preciosa de parte de Dios, y es la de salir victorioso a pesar de las circunstancias. El segundo aspecto que tiene que ver con esa preciosa garantía, dice, como estuve con Moisés. El segundo aspecto es que el Señor siempre va a estar con los suyos. Así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, estará contigo y conmigo. Y el tercer aspecto de esa preciosa, firme, segura garantía es el siguiente: no te dejaré ni te desampararé. El tercer aspecto es que el Señor ha de protegernos y de ampararnos, sea cual sea la situación. Y es una promesa que abarca estos 3 aspectos, porque muy seguramente para Josué iban a haber 3 necesidades. La primera necesidad, por un lado, tenía que enfrentarse a unos enemigos poderosos bien entrenados para la guerra. ¿Quiénes eran? Los que habitaban la tierra de ¿qué? De Canaán. ¿Sí o no? Los cananitas. Tenía que enfrentarse, ¿sí? Un año antes habían enviado unos exploradores. Mire usted Números 13, vaya Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, antecitos. Miren Números 13, lo que ocurre. Números 13. Habían sido enviados 13, 27 y 28. Mire lo que dice la palabra. Escuche, 27 y 28. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Están dando un informe unos hombres que fueron enviados para que viesen cómo era la tierra, ¿sí? Dice, nos enviaste, y sí, efectivamente en la tierra fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Cuál era el fruto? Pues llevaban algunos racimos que tuvieron que cargar entre 2, ¿no? En un palo, como dice el versículo 23. Sin embargo, mire lo que dicen los que dan el informe. Mas el pueblo que habita aquella tierra, ¿cuál tierra? La tierra de Canaán. ¿Ese pueblo cómo era? Fuerte. ¿Y las ciudades cómo eran? Muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac.
Anac hace referencia a unos hombres de gran corpulencia y gran estatura. Entonces, muy seguramente Josué tendría que enfrentarse a este tipo de situación, ¿no? Ciudades amuralladas, gigantes que habitaban en ella, ejércitos más experimentados. En segundo lugar, Josué seguramente iba a tener la siguiente necesidad, y era de que había visto de alguna manera, ¿no? Y varias veces como un estado de resistencia por parte del mismo pueblo contra Moisés. El pueblo era un pueblo murmurador, difícil de llevar, hermanos. El pueblo de Israel no era un pueblo fácil. El pueblo se oponía en muchas ocasiones. En una de esas ocasiones Dios tuvo que intervenir de manera drástica y fueron consumidos varios de ellos. En una de esas oportunidades, el único que pudo solucionar ese momento fue Dios. Porque el pueblo, como era tan difícil, era rebelde. Era un pueblo que se intentaba como comer entre ellos mismos. Murmuraban entre ellos mismos. Se hacían daño entre ellos mismos. Vaya por favor a Números, en el capítulo 16. Números 16. Número 16. Yo le voy a resumir y vamos al texto base, en Números 16. Pero quiero que tenga el texto, que es el Números 16. Mire, dentro del pueblo surgió un líder llamado Coré. Ahí está el texto. Llamado Coré. Este fue increpó a Moisés y se quejó de Moisés y le estableció oposición a Moisés. Pero no fue solo. Se rebeló contra Moisés, pero no fue solo. ¿Sabe qué hizo? Tomó con él para sí 250 miembros más del pueblo para que se rebelaran contra Moisés. ¿Sí me estoy haciendo entender? Para que se rebelara contra. Y murmuraron en contra de Moisés. Y se quejaron de Moisés. Y claro, a la vez de quejarse de Moisés, se quejaban también de Dios. Y tuvo que intervenir el Señor. Lo que quiere decir entonces que el pueblo no era un pueblo fácil de ¿qué? De llevar, de conducir, ¿no? Sino todo lo contrario. Y aquí notamos, escuche usted, mire ahí el versículo 30, ¿no? Entonces, ya se había enojado Moisés, ¿no? En gran manera. Ya se había enojado Moisés. En el versículo 15 dice la palabra, y entonces Moisés se enojó en gran manera. Bueno, el Señor de alguna manera también se enojó. Y dice el versículo 30, mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragase con todas las cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres, ¿qué dice? El pueblo irritaba al Señor. ¿Y qué irritaba al Señor? ¿Sabe qué es lo que más irrita al Señor? La murmuración. Hermanos santos y santas de Dios, guárdense de murmurar y guárdense del murmurador. Porque el murmurador por lo regular no es murmurador para sí mismo, sino que se arrastra con ellos, el murmurador, a otros. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso pasa en todas partes, hermanos. Si pasó desde el pueblo de Israel, pasa en cualquier iglesia, en cualquier denominación, siempre ocurre. Pero lo que se le procura al pueblo y lo que se le procura a la iglesia es, mire, guárdese de alguna manera de compartir espacios o momentos con el murmurador. Y mire lo que dice la palabra en el 31. Y aconteció, escuche, Moisés le dice, bueno, al pueblo le dice, mire, el Señor va a hacer algo. Y como ustedes han permanecido en esto, no se les haga raro que se abra la tierra y se los trague con todas sus cosas y desciendan vivos al Seol. Esto es al infierno. Y dice la palabra, y aconteció, versículo 31, que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Versículo 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y ahí sí el pueblo como que tembló, ¿no?
y dijo: y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no vaya y sea que nos trague a nosotros también. ¿Sí o no? ¿Dice así o no? Parecía entonces que tenían también cierta cercanía, pero a tiempo pareció que hubiesen tomado una decisión. Entonces, amados santos de Dios, sean muy cuidadosos, porque mire, la murmuración trae división, y la división consigo trae ruina, trae miseria, hermanos. No permitan la murmuración al interior de sus hogares, de su matrimonio, de sus familias, ni mucho menos permitirlo al interior de la iglesia. Y es que definitivamente aquí notamos que hay un ataque hacia Moisés, pero ¿de dónde surge el mismo ataque hacia Moisés? ¿De dónde surge? Del mismo pueblo. Puede ocurrir en la iglesia. Mire, los ataques más violentos que ha recibido, en particular, voy a hablar por esta iglesia, no conozco las demás, hablo por esta. Los ataques más brutales, violentos y feroces no se han recibido, ¿no? En esta iglesia por parte, por ejemplo, de los vecinos, o del ateo, o del LGBTIQ+, o no. Los ataques más feroces y violentos que ha sufrido esta iglesia han salido de dentro de la misma iglesia. Aquí también tuvimos a Coré y su sacerdotisa, en vivo y en directo, hermano. Claro que tuvimos aquí lo mismo, en ataques feroces, hermano, terribles, hermano. Aquí tuvimos sacerdotisa de Coré y sacerdote de Coré, también camuflados. Y es que este tema, como Coré, ¿no?, actúa. Yo siempre le digo a las personas, pero cuando las personas me preguntan: pero pastor, ¿cómo es posible que se han dejado arrastrar? Si se vean estos hermanitos tan firmes, ¿cómo se dejan arrastrar por esta persona? Es muy sencillo, hermanos, porque también las artimañas del diablo están a la orden del día. Y yo le he dicho a las personas: mira, actúan ciertamente como serpientes. O no sé si será una serpiente o una víbora. Miras por ahí si es víbora o serpiente. Una boa constrictor, ¿qué es? ¿Qué es una boa constrictor? Una serpiente, ¿no? Y es gigante. Y se puede comer un venado. Se lo puede comer, hermano. Y uno dice: ¿cómo se come un venado? ¿Cómo se lo engulle? O sea, esa no es de esas serpientes que están saltando por todos lados y dice: a ver, ¿a quién es el que me como? A ver, ¿quién me como? No. Están siempre como agazapadas. Son ataimados, ¿no? Sí, ¿cierto? ¿Y cómo hacen? ¿Y cómo hace el venado? El venado, ¿cómo es de tonto? ¿Cómo se va a dejar engullir? Es muy fácil. Ella abre sus fauces a una distancia y bota como una especie de aliento, de vapor, que deja en un estado de estupor a su presa. La presa queda paralizada. No presenta ningún tipo de resistencia. ¿Y después qué hace? Pues se enrolla, lo estrangula y después se lo engulle. No lo mastica, se lo engulle. En cada iglesia parece ser que hay una de esas mamás de boas. Aquí tuvimos a la mamá de las boas. No lo duden. Y luego se los engulle. Hermanos, así actúa la murmuración. La murmuración es ese aliento, permítanme así, hipnótico, ¿sí? ¿Me permiten? O sea, que como que cautiva de tal manera que paraliza. La murmuración actúa cuando una persona es así, es como si abriera las fauces de una boa y suelta ese aliento, y es hipnótico y se engulle. Y por lo general, lo que primero se engulle es a los corderos, a los más tiernos. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Bueno, esto con respecto a esta analogía de bestias salvajes, pero la Biblia no menciona la boa, pero sí una serpiente, ¿no? Entonces yo lo puse ahí. Pero también menciona lobos disfrazados ¿de qué? De ovejas. ¿Sí?
Lobos disfrazados de ovejas, hermano. Así hay muchos también, que se disfrazan de ovejas, pero realmente son lobos. Entonces están por ahí murmurando y diciendo, bueno, pasa en todas partes, hermano. Eso no solo ocurre acá, pasa en todas partes. Entonces se reúnen los lobos disfrazados de ovejas y ven al corderito, matrimonio corderito, al matrimonio chiquito, ¿no? Y se le acerca esa loba disfrazada de oveja o ese lobo disfrazado de oveja. Venga, hermano, es que tengo algo para contarle, pero es para que oremos. Para que oremos. Ay, sí, cómo no. Se la voy a poner en estos términos para continuar. Pregunta: 4 lobos hambrientos. Vale, 4 lobos hambrientos. Escuche esta analogía. 4 lobos hambrientos invitan a pasear a un cordero, ¿sí? Y no se aguantan el hambre. ¿Qué van a hacer esos lobos? Van a orar. ¿Qué van a hacer esos lobos? ¿Qué van a pensar entre esos 4 lobos? A ver, hermano lobo, oremos a ver qué cenamos esta tarde. ¿Sí van a decir eso? Van a mirar ese cordero y van a mirar semejante bocado para decir, ay, hermanos lobos, ¿es tiempo de ayunar? ¿Sí? No. El pueblo de Israel no fue la excepción, hermanos. El pueblo de Israel desobedecía, murmuraba, desobedecía. El pueblo de Israel no fue la excepción. El pueblo de Israel mantenía ciertamente en estas prácticas. Entonces por eso el Señor le dice a Josué, oiga Josué, mire, ¿saben qué? Voy a estar contigo. Y razón tenía Moisés también cuando le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él sabía, Moisés, que necesitaba de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Josué había visto eso también en la vida de Moisés. Cuando el pueblo murmuró contra Moisés, cuando el pueblo, no sé si ustedes recuerdan que se va Moisés a tener un tiempo con el Señor y cuando desciende el pueblo ya había hecho un becerro de oro, hermano. Ya habían tenido un becerro de oro. ¿Y sabe cuál fue la explicación? Que en ese momento Aarón dijo, no, yo no sé. Yo recogí unos aretes y recogí un oro y los eché en el fuego y salió eso, yo no sé. Mentiroso. Dice que lo labraron, lo hicieron, lo adoraron. Moisés irritó, sí, yo me imagino Moisés, dice, aunque dice la palabra, ¿no? Que era el hombre más manso que había sobre la tierra. Manso. Y yo creo que esto todo también lo vio Josué. Y Josué diría, bueno, ahora me toca este pueblo a mí. ¿Usted se imagina? O sea, traduzcamos un tanto en palabras nuestras, un tanto folclóricas, tal vez silvestres, ¿por qué no? Poco marmolíticas, digámoslo así. No quiero ser un chapucero con el lenguaje, pero permítame un poco del lenguaje nuestro, el populus. Yo creo que dice, mire, Dios le dice a Moisés, Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti. Adentro pensaría Josué, este chicharrón me tocó a mí. Semejante chicharrón carnudo, peludo y grasiento. Por eso les dije que no pretendo ser chapucero. Este chicharrón me tocó a mí. Claro, Moisés había visto los privilegios de servir al Señor, pero también había visto los padecimientos ¿de quién? De Moisés. Sí, claro. De Moisés, seguramente había visto a Moisés en algún momento una profunda depresión debido a la tensión que le generaba el conducir ese pueblo. Tanto que un día Moisés le dijo, ¿sabe qué, Señor? Ya no más este pueblo, quítame la vida, ya no más, ya no más. Josué no podía esperar menos dificultades, ¿o sí? No. Pero Dios se anticipa a cualquier situación y le dice a Josué, ¿saben qué? A pesar, Josué, de que tú veas este chicharrón, esto lo veas como un chicharrón carnudo, grasiento y peludo, no te dejaré. Yo no sé cuál es tu situación hoy. Tú dirás, no, hoy, pastor, tengo un chicharrón. Así es como vienen muchos, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿No hablan así o estoy hablando por fuera del lenguaje que nos gusta tanto, el populus, del nuestro, el colombiano?
¿Sí? Cuando usted de pronto se enfrenta a algo como complejo, usted dice, uy, ¿qué? Ah, bueno, menos mal que se la saben, pensé que era, ¡qué chicharrón! No, como dirán en México, me cayó el 20, o como diría otro, arroz. Está sonando un pitico, no sé si es de pronto de que tengo que ir avanzando. Bueno, muy bien, que tengo que ir avanzando. Entonces Josué podía confiar en Dios, también porque de alguna manera Josué había visto lo que Dios había hecho ¿con quién? Con Moisés. ¿Lo respaldó cuando Coré? ¿Sí lo respaldó? Sí. Entonces Josué dijo, bueno, lo respaldó. Yo creo que ya había un antecedente. Yo creo que Josué diría, bueno, tengo este chicharrón, pero a ver, si usted se mete conmigo, lo que le espera es que se le abre la tierra y se lo traga completico. ¿Pero tenía que pasar por esa situación Josué? Sí, seguramente sí. Sí, claro que sí. Josué había estado con Moisés, ¿no? En el tiempo en que Moisés saca al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo conduce a través del desierto y lo trae hasta el Jordán, y no lo iba a dejar ahí. Sabía Josué, no nos iba a dejar aquí. El Señor nos iba a introducir en la tierra que Él prometió desde antes. Nos iba a meter a Canaán. Así que posiblemente Josué, aunque no era un hombre muy seguramente de las características de Moisés, pero sí tenía algo con respecto a Moisés. Confiaba en su Señor. Amén. La pregunta hoy es, a pesar del chicharrón, perdónenme la expresión, o de los problemas, o de la situación, o de las circunstancias, o de la adversidad, ¿tú sigues confiando en tu Señor? Porque ahí es donde está la clave de todo esto, hermanos. Sin confianza no hay conquista. Sin confianza no hay victoria. Y la confianza debe estar en Él, no en nuestras propias fuerzas. Es en Él nuestra confianza. El tiempo seguramente ha transcurrido de Josué acá, ¿o no? ¿Sí ha transcurrido el tiempo de Josué acá? Claro. ¿Han pasado muchas cosas de Josué acá? Sí. ¿Los tiempos cambian? ¿Los momentos cambian? Sí. ¿Las situaciones son diferentes? Sí. Pero escuchen, el poder de Dios sigue siendo el mismo. Así como fue el poder de Dios para Moisés, para Josué, es el poder de Dios para ti y para mí. Amén. Y en esto tenemos que confiar, hermanos. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo, mire, ¿saben qué? Es que lo que pasa es que yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Ustedes creen que Pablo se la pasó de hotel en hotel? Pablo fue de prisión en prisión, azotado, vituperado, hasta naufragio. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Todo esto, toda esta aflicción, todo esto que me pasa, simplemente es algo insignificante. Entonces como que se aterró y dijo, ¿cómo así, Pablo? Dijo, sí, porque todo lo puedo soportar en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Pablo sabía de dónde venía su fortaleza. ¿Quién te fortalece a ti en momentos de aflicción, de lucha? ¿A quién acudes en momentos de adversidad? ¿En quién te fortaleces, hermano? Uno dice, no, yo voy al psicólogo. Tú dices, no, yo voy donde el indio amazónico. Yo consulto a Walter Mercado. Yo digo, eso los fortalece. Yo digo, una persona eso lo puede fortalecer, hermanos. Nuestra fortaleza está en Cristo. Razón tenía el apóstol Pablo. Mire, amados santos de Dios, siempre el apóstol Pablo procuró para la iglesia hacerle saber que Dios siempre iba a estar con su iglesia. Siempre el apóstol Pablo, siempre le dijo, mire, Dios siempre va a estar con su iglesia. Siempre lo dijo el apóstol Pablo, siempre el apóstol Pablo lo mencionó. Dios siempre va a estar con su iglesia. Así que escuchen, por muy y dificultuoso que sea el momento, el poder de Dios va a ser manifiesto. Pero solamente es que lo creas. ¿Me estoy haciendo entender? Pero algunos, de verdad, alguien pregunta, pastor, pero ¿cómo se hace para vivir como en esa victoria, en esa paz? ¿Cómo se hace, pastor, para vivir como en ese ánimo, en ese entusiasmo? ¿Cómo se hace para vivir en eso? Y yo le respondo, ¿cómo hace usted para no vivir en eso? La razón es una, que no hay confianza en Dios. Que somos momentáneos. Somos muy fogosos, pero muy fugaces. Somos como
bastante, diría yo, permítame un tanto el lenguaje, alcacerudos. ¿Alguien ha tomado aquí Alka-Seltzer? Bueno, en la vieja naturaleza. Bueno, y ahora en una indigestión, digamos que ahora en una indigestión para no hacer quedar mal por ahí a alguien. ¿Pero alguien ha tomado Alka-Seltzer alguna oportunidad? ¿Sí? ¿Tú qué haces? El efecto del Alka-Seltzer se ve cuando toca el agua, ¿cierto? Y hace ebullición. ¿Cuánto dura eso? Así hay cristianos. Les dura el ánimo, el entusiasmo, eso. Porque a la primera adversidad y a la primera dificultad quedan en el fondo del vaso. ¿Y qué hay que hacer de alguna manera para terminar de completar ese fondo del vaso? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hace la hermana? Muy bien, toca. ¿Cierto? ¿O no? Sí, a ver, aquí nadie sabe que es Alka-Seltzer, hermano. Nadie, hermano. Nadie sabe que es un Alka-Seltzer. Bueno, es que la juventud de hoy, ¿no? ¿Cierto? Pero ahí toca hacer así, ¿no? Porque queda ¿dónde? Y después toca. Mire, hermano, a veces el Señor, cuando nos ve de esa manera, tan efervescentes, y que por la circunstancia quedamos en el fondo, tiene que hacernos así. Como que tiene que zarandearte. Y si lo oiga, espabile. Espelúquese. Bueno, ahí no está en el texto espabile ni espelúquese. O bueno, sí, mire ahí Primera de Mauro, 3:23. No, hermana, no existe, no lo mire. ¿Sí? Pero de verdad, hermano, como que se asentaron algunos. O sea, vieron algunas cosas del Señor. Dios es bueno, Dios es fiel. Son todos efervescentes, acalorados, como diría alguien, calenturientos y febriles. Pero al momento de que todo esto pasa, como que se asientan. Y de verdad que se asientan. Cada uno en su asiento. Se asientan. Y quedaron ahí como momias egipcias, pasmados. Y dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Ustedes creen que el poder de Dios es para que nosotros nos asentemos? Hermano, es para mantenernos vivos. Es de verdad para que demos testimonio, ejemplo de que verdaderamente Cristo sigue haciendo la obra ¿en quién? En nosotros. Deje de estar asentado y sabe, se asientan porque logran, por dos razones. La primera, porque logran algunas cosas. A mí me impactó en alguna oportunidad una dama me dijo, le dije, ¿cómo va tu matrimonio? Dijo, bien, pastor, ya mejorando. Ah, no me digas, todo va también. Dijo, sí, bien. Y le dije, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Dijo, no, pues pastor, es que el domingo tuvimos, a ver, ¿qué decimos? Domingo de Ramos, para inventarnos. El otro domingo tuvimos revisión técnico-mecánica. Ah, muy bien. Y el otro domingo, a ver, ¿qué? ¿Cómo qué? Ah, reunión familiar. El otro domingo, ¿cómo? Partido de fútbol. El otro domingo, un viaje. Y el otro domingo, ¿así? Vieron algunas cosas y se apartaron de su Señor. Ya su Señor no fue la prioridad. ¿Sí me hago entender? Pero todo, dijo esta mujer, pero todo está bien. Y pues que llevamos 2 meses sin verte. ¿Cómo van las cosas? No, todo va bien, pastor. Casada con un hombre que en su momento pues dice que va a otra iglesia. Entonces le dije, bueno, ¿y cómo va a propósito tu consorte? Por no decir, llamarle de otra manera. Tu consorte, tu cónyuge, tu esposo. Dijo, bien, pastor, también mejorando, le cuento, pastor. ¿En serio? No me digas, sí. Dijo, ya llegó el domingo, ya no llega a las 2 de la mañana. Ah, no, ¿y a qué hora llega? Dijo, no, llega a la 1. ¿Y desde cuándo se te fue? Desde el viernes. O sea, ¿qué quiero decirles? ¿Nos conformamos tan poco, con tan poco, hermanos? ¿Nos conformamos con tan poco, hermanos? ¿Y qué pasa con tu hijo o tu hija? No, bien, pastor, mejorando. Y eso ya no me escupe. Pero sí te grita y te deshonra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y el negocio, no, bien, pastor, mejorando. O sea, bueno,
Pues qué bueno. Ocurren cosas también muy buenas, ¿sí, pastor? El matrimonio creciendo, edificando. Ok, y si está siendo edificando, ¿por qué no lo fortaleces? ¿Por qué si está creciendo y está siendo edificado, por qué lo debilitas? ¿Por qué si cuando a una persona, un médico le dice, mire, usted ya se ha recuperado, un ejemplo de esa cirugía, ¿qué tiene que hacer ahora? Fortalecerse. ¿Sí o no? El médico no le va a decir, mire, usted acaba de recuperarse de esa cirugía, ayuno de 40 días, ¿lo mata? ¿O no? Tiene que ¿qué? Fortalecerse. Por eso el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Dios le dice a Moisés, mire, ¿sabe qué? Me encontré otra versión, dice, sé fuerte y ten ánimo. O sea, esto necesitaba, esta misión, esta visión, necesitaba mucha entereza de carácter y mucho ánimo para poder llevar a cabo tan especial propósito. No era fácil, hermano. ¿Para quién le ha sido fácil la vida cristiana? Para nadie. ¿Qué se necesita? Ser fuerte y tener ¿qué? Ánimo. Tenía que tener firmeza Josué, entereza, ánimo para conquistar. Y él sabía que de alguna manera, para que hubiese bendición, tenía que haber obediencia. Y esa obediencia estaba sujeta a la disciplina. ¿A la qué? Disciplina. Tenía que ser disciplinado Josué. Hermano, queremos bendiciones al garete. Como dicen los jóvenes por ahí, queremos bendiciones a la mala. O como diría alguien que le escuché, objetivos o metas, alcanzarlas a lo maldita sea, como salga. No, hermano, así no sale. Las metas, los objetivos, el propósito se logra con ¿qué? Disciplina. Tu hogar se logra con disciplina. Tu matrimonio se logra con disciplina. El cuidado de tus hijos con disciplina. Las finanzas con disciplina. Todo con tu área espiritual con disciplina. ¿Qué es con disciplina? Oración, estudio de la palabra, congregación. Eso demanda ¿qué? Disciplina. Y eso es lo que menos le gusta al latino y mucho me temo que al pueblo cristiano. Van al garete, para donde salga. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va la gente? ¿Se la sabe? Sí. Mire, hermano, yo aprendí de uno de mis maestros, profesor en la época. Digo, mire, cuando usted no tiene propósito, cuando no hay un objetivo en su vida. En aquella época existían los buses, hoy también existen buses, ¿no? ¿O no? ¿Público? Sí, hoy existen buses, ¿o no? En aquella época habían buses de la troncal de la Caracas. Los jóvenes que no saben, papito está muy chiquito, también. Aquí como que los más grandes somos Julián y yo, ahí lo menciono. Había, ¿cómo se llama? Bus de la troncal, pero eso tenía un nombre ese bus. Uy. Ese sonó terrible, pero no, el ejecutivo no iba por la troncal, ¿sí? No, tenía otro nombre. Eso, el intermedio. ¿Sí? Era el bus intermedio. ¿Sí? Entonces, y era el ejecutivo en algunas oportunidades, y el intermedio paraba solo en los paraderos de la época, por la Caracas. Eran otros tiempos. ¿Sí? Era ahí bien. Traduzcámoslo a Transmilenio entonces, porque noto algunos sorprendidos, pastor, ¿de qué nos está hablando? Bueno, está bien, entonces Transmilenio, a tiempo de hoy. Entonces dijo mi maestro, en esa época dijo, mire, cuando usted no tiene propósito, cuando no hay un objetivo, una meta en su vida, es como cuando usted sale y no sabe para dónde va. Cualquier bus le sirve, ¿o no? ¿Sí o no? Ahora, traduzcámoslo a la época de Transmilenio, porque hay uno que me está mirando, bus intermedio, ejecutivo. Bueno, entonces Transmilenio. El que no sabe para dónde va y sale de su casa, ¿no? Porque no sabe para dónde va, no tiene propósito, pues es muy fácil tomar, ¿qué? Cualquier Transmilenio, ¿sí o no? ¿Cierto? Se sube al Transmilenio y se sube. Otros, como no saben para dónde van, son arrastrados por la corriente. ¿Por quién? Por la corriente. Se lo explico. Como en su matrimonio no hay propósito,
Si no hay propósito, no hay disciplina. Si no hay disciplina, no va a haber santidad. Muy seguramente haya pecado, estén divididos, estén en contienda, disensión, pelea o cierto tipo de amarguras. Se aparece, ¿se acuerdan de la boa constrictor? ¿Sí? ¿Sí? ¿O del lobo? Sí, se aparece el lobo feroz o la boa que le dice, oiga, ¿y usted cómo va en su matrimonio? No, pues mal, esto cada vez peor. Yo no sé qué voy a hacer. Entonces, ¿qué aconseja la boa? ¿Ah? No es porque hayan boas acá, lo que pasa es que así dice una boa. Pero ¿qué le dice? Sepárese, ¿sí o no? Eso divórciese. Sepárese, mire, mija, yo desde que me separé y me divorcié, mire, soy libre, vea a mí, vea. A mí me enseñó mi mamá y mi abuelita que la procesión va por dentro. ¿Sí o no? Entonces, esos aconsejan de esa manera. Y así se pueden encontrar. ¿Por qué? Porque no hay propósito, hermanos. Si no hay propósito, no hay disciplina. Si no hay disciplina, no hay santidad. Si no hay santidad es porque se está en pecado. Y cualquier cosa se puede llegar a hacer. Entonces ahí está siendo arrastrada ¿por quién? Por la corriente, ¿sí o no? Se lo traduzco a Transmilenio. Cuando este personaje no sabe para dónde va, lo peor que puede hacer es pararse en la estación de Transmilenio, en la puerta de primeras a las 6:30 de la mañana. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Por qué creen? Y preciso es que los más mensos se paran en la puerta, a la entrada, ¿o no? Espero que usted no sea ese. Pero de verdad, uno dice, oiga, señor, siga, hey, oiga, o quítese, o pase, o deje entrar, o... Mire, yo recuerdo mi esposa tenía algo bien particular en su momento, no le pido el bolso, hermana, porque noto que ese bolso es como lo inhóspito del Pacífico, o del Atlántico, así, las profundidades. Pero yo recuerdo a mi esposa cuando iba a la universidad, ¿no? Ella, préstame ese bolso, por favor, ese. Mi esposa decía, como alguien se paraba al frente, ¿hay portátil o algo? No. Se paraba, ¿hay algo aquí? ¿No? Mi esposa dice, como se paraban, los más mensos se paraban al frente, ¿no? Y eso siempre pasa, hermanos. Oiga, hey, deje pasar, quítese, deje pasar. Mi esposa dijo, yo llegué a un momento en que ya no discutí. Entonces, ¿tú qué hacías? Dijo, no, yo veía la silla vacía y desde allá yo iba y mandaba el bolso. Y tenía tanta puntería que preciso, está ocupado. Y así pasa con algunos, hermanos. Se paran en la puerta, ni entran ni dejan entrar. Pero escuche, como no tiene propósito, muy seguramente sean llevados ¿por qué? Por la corriente, ¿sí o no? ¿Se acuerda de las boas y de los lobos? Eso, sean llevados por la corriente, traducido a Transmilenio. Entonces se paran en la puerta y la gente sí lleva afán o no. ¿Qué hacen? Cuando menos se da cuenta el menso, pues está esperando el H21 y esperando el H21 y lo va empujando la corriente. Y cuando se dio cuenta, y tomó por otro lado, y el menso, hora y media después, cuando llegó a US me pregunta, oiga, ¿este no va para Suba? Lo subieron, menso, lo subieron. Así hay jóvenes hoy. Se han dejado llevar por la corriente de ideologías y filosofías. ¿Saben por qué? Porque no tienen propósito. ¿Sabe por qué no hay propósito? Porque no hay disciplina. Josué lo sabía. Josué dijo, a mí nada me va a apartar de esto. Dios ya me dijo, voy a hacerlo. Claro, van a haber dificultades, claro, Josué. Claro que sí, mas sin embargo sabe que a Josué le garantizo esto. Te esfuerzas y eres valiente y te voy a decir, tú vas a ser el que repartas. ¿Qué voy a repartir, Señor? Lo que yo prometí. O sea, el Señor sabe que le está diciendo, mire, tú de alguna manera te esfuerzas, eres valiente, hay propósito, hay disciplina, ten la certeza, la victoria es tuya. ¿Y sabe por qué la victoria? Porque si hay algo que ame el Señor, escuche, es que nosotros nos fortalezcamos en Cristo para lograr los propósitos. No es en tus fuerzas, es en Él. Pero por favor no se paren la puerta. Sí, por lo menos así como para que usted se acuerde, usted va en Transmilenio 6:30. Ay, el pastor, ¿verdad? Que dijo, no, qué pena, sigan. ¿Sí? Por lo menos alguien que lo reconozca y dice, uy, ese es de familias en Cristo, porque se paró ahí, pero deja entrar. Yo vi una, ¿cómo se llama estas caricaturas que publican? Un meme. Bien simpatiquísimo, hermanos, pero de lo simpático. Hicieron una prueba, de verdad, digamos, de
de la malversación del tiempo y de la falta de propósito, ¿no? O sea, cuando no hay propósito se malversa el tiempo. ¿Sabían eso? ¿Sí sabían? Se pierde el tiempo. Se pierde el tiempo, hermanos. Y hicieron una especie de, sí, un meme donde dice: mire una persona que no tiene propósito y que no le importa el valor del tiempo. Y entonces pusieron en un 14, ¿cómo se llama? Ventanillas de un banco, ¿sí? Y al frente una figura. Y la gente que llegó se paraban ahí. Y el otro que llegó se paró ahí. Y el otro que llegó se paró ahí. Y el otro que llegó se paró ahí. Y los 14 cajeros mirando. Y el otro que llegó se paró ahí. Y el otro que llegó se paró ahí. Hasta que ya como el número 30 o 40 dijo: oiga, ¿a qué horas atienden? ¿A qué horas van a atender ustedes? ¿A qué horas atienden? Se quejó. Y uno de los cajeros le dijo: cuando se quiten detrás del maniquí. Hermano, muchos se paran detrás de aquellos que no tienen propósito. Rodéese de aquellos con propósito. Rodéese de aquellos con disciplina. Rodéese de aquellos que, verdad, tienen en claro qué significa aprovechamiento de tiempo y qué significa el logro de una meta y de un objetivo. Rodéese de ellos, sígalos a ellos. Quien le inspire a usted a conquistar, a ese sígalo. ¿Y sabe quién es nuestro inspirador hoy para conquistar? Cristo. Debe estar parado atrás de un maniquí, hermano. Gente sin propósito. Gente sin propósito. Josué la tenía muy clara. El éxito de la misión estaba garantizado. Que Dios afirma que Él va a repartir la tierra que Él había prometido. Él iba a cumplir. Él iba a cumplir. Él no le iba a fallar. Él no le iba a fallar a Josué. Él sabía. Y Josué también lo tenía muy claro. ¿Saben por qué? Porque la victoria del creyente descansa en la dependencia de quien le prometió. ¿Me estoy haciendo entender? Si a ti Dios te prometió, descansa en eso. Pero esfuérzate y sé valiente. Esto no es que todo le cae del cielo, ¿o sí? Sí. Esto no es que venga y lo soplo y ya aprendió la Biblia, ¿sí? Esto no es que venga y lo soplo y venga a profecías bíblicas, ¿sí? A propósito, si usted va donde el doctor Armando Alducin en el próximo sábado, profecías bíblicas, tenga claro, es Biblia. Es saber Daniel, hacer referencias cruzadas con Apocalipsis, con Ezequiel, Lucas 21, Mateo 23 y 24. ¿Quién ha visto eso aquí en la iglesia? Gloria a Dios por los que la han visto. Muy bien. Es eso, hermano. Pero queremos todo así, ¿no? Sin propósito, sin disciplina. No, hermanos, Josué sabía que se enfrentaba, no iba a ser fácil. Y vuelve y le dice el Señor en el versículo 7, ¿qué le dice otra vez a Josué? ¿Qué le dice? Solamente. ¿Qué le dice? ¿Cómo le dice? Solamente, o sea, únicamente, indefectiblemente, sin excepción. ¿Qué? ¿Qué? Esfuérzate. Y aquí le dice, ¿y sé valiente? No, si usted le quita el muy, pues, pero él le dice, muy valiente. Muy valiente para cuidar a ser conforme a toda la ley, ¿no? Y la ley significaba, ciertamente, la palabra de Dios. Si la primera demanda que el Señor había hecho al esfuerzo, entereza y ánimo tenía que ver con el hecho mismo de conquistar y de repartir la tierra, la segunda demanda que el Señor le hace cuando dice que se esfuerce y sea muy valiente tiene que ver con la obediencia. ¿Por qué con la obediencia, pastor? Porque dice que hagas conforme a toda la ley. ¿Sí o no? ¿Sí dice así? La primera vas a repartir. Tienes que ser muy valiente. Ser esforzado, vas a repartir. La segunda dice, tienes que ser esforzado y muy valiente, que tienes que obedecer. ¿Cuesta obedecer? ¿No? Cuesta, hermanos. Para eso hay que esforzarse, ¿o no? Para ser conforme a ¿qué? ¿A la palabra de Dios hay que esforzarse? Sí.
Que el que robe no robe más, que el que adultere no adultere más, que el que veía pornografía no la vea más. Que el chismoso no siga siendo chismoso, la murmuradora no siga siendo murmuradora, sino que de alguna manera, escuche, Josué, tienes que cuidar a ser conforme, no a alguna parte, no, ¿a qué? A toda la ley. A toda la ley. Lo que le había enseñado Moisés, tenía que hacerlo él, porque el Señor se lo había enseñado a Moisés. Moisés había sido fiel en todas las cosas que se referían a la casa de Dios. Y esa fidelidad tenía que ver directamente con la obediencia incondicional de Moisés frente a las instrucciones de Dios. Esto lo había visto Josué. Y si Josué había visto eso, escuche, Josué no iba a ser la excepción para hacer toda la ley, porque otro le había dado ejemplo y había visto lo que Dios había hecho. Escucha, amado santo, y aquí viene el tema. ¿Qué clase de ejemplo estás dando? Porque Josué recibió ejemplo ¿de quién? De Moisés. Y el Señor se lo menciona. ¿Estás dando ejemplo? ¿Qué clase de ejemplo das? En todos los ámbitos de la vida. Y ni qué decir como cristiano, espiritual, emocional, financiera y moralmente. ¿Qué clase de ejemplo das? Moralmente, varones, en el área sexual, ¿qué clase de ejemplo eres? Recuerda, Dios... tal vez los hombres no te ven, pero Dios sí te ve y conoce los pensamientos, inclusive hasta lo más íntimo de tu ser. ¿Qué clase de ejemplo moral eres, varón? ¿Cuántas veces miras con codicia? ¿Cuántas veces inmoralidad se albergan en los pensamientos? El pastor no lo ve, los hermanos no lo ven, pero escuche, Dios sí lo sabe. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces dice, conforme a todo lo que el Señor mandó. El secreto para una obediencia sin condiciones estaba ciertamente muy claro en la vida de Josué. ¿Por qué? Porque lo había visto en la vida de ¿quién? De Moisés. Moisés había sido, como dice la palabra, el hombre más manso de toda la tierra en aquella época. Y escuche, tu obediencia y mi obediencia no debe ser circunstancial, porque es que eso es lo otro. Nuestra obediencia es circunstancial. Si no estamos tan bien, somos supremamente obedientes. Pero cuando todo va bien, tendemos a no ser obedientes. No, nuestra obediencia debe ser, amados santos y santas de Dios, continua. Por eso había que esforzarse por parte de Josué por hacer todo cuanto Dios había establecido en su ley, hasta el punto de que él no se podía apartar ni a derecha, a siniestra. Digan siniestra mejor. El término me cae, el otro me cae un tanto pesado. Ni a siniestra, no, perdón, ni a diestra. Bueno, en fin, ni a derecha ni a izquierda, listo, ya dije. No es cierto. Muy bien. Era una obediencia continua. Y este es el único modo, amados santos, obediencia continua. Es el único modo de siempre verdaderamente vivir una vida recta para Dios. Obediencia continua. ¿Por qué? Porque en la obediencia continua es donde vemos la garantía de la victoria. Es donde vemos que se cumple esa garantía, esa promesa. En la obediencia que continua. Porque dice la palabra, para que seas que prosperado, dice. El término prosperado significa para que tengas gran capacidad resolutiva. ¿Tenía que resolver Josué muchas cosas? ¿Sí o no? Primero, Canaán, repartir la tierra. ¿El pueblo era una perita en dulce? No. O sea, iba a necesitar ¿qué? Gran capacidad ¿qué? Resolutiva. Mire, hermano, cuando tú vives en el lago de la desobediencia, se nubla tu mente, entra confusión a tu mente y no sabes qué hacer. Por eso es que muchos dicen, no, es que no sé cómo, es que no. ¿Saben por qué? Porque no vive realmente en el principio de la obediencia. Cuando hay obediencia, todo es clarito, el panorama es clarito, sabes qué hacer, sabes hacia dónde tomar, qué dirección, qué rumbo. Pero cuando no hay obediencia es como cuando se empañan las gafas, ¿no? Entonces uno dice,
como a tientas, hermano. Por eso hay algunos que van de tumbo en tumbo. De tumbo en tumbo, hermanos. Y el Señor le dice, ¿sabe qué? Ustedes no teman a nada. Josué, no vaya a temer a nada, porque ¿sabe quién es el que pelea por usted? Yo. Ya lo había dicho, mire Deuteronomio 3:22. Ya en Deuteronomio ya les había dicho, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio 3:22. Mire lo que le dice el Señor, y voy terminando acá a los jóvenes de la alabanza. 3:22 le dice, no los temáis. Dice así su Biblia. No los temáis, porque Jehová, nuestro Dios, es el que pelea por nosotros. Pero esto es a causa de ¿qué? De la obediencia, hermanos. No los temáis. Era el propósito de Dios. Si colocara a su pueblo, era el propósito de Dios bendecir a su pueblo. Pero era muy importante de parte de Josué y de su pueblo la obediencia. No había otra forma de alcanzar la victoria. Mire, hermano, cualquier sacrificio sin obediencia no cuenta para Dios. No cuenta para Dios. Samuel le indicó en aquel momento al fracasado rey Saúl, le dijo, mire Saúl, locamente has hecho, Saúl, locamente has hecho. Saúl, mire, y le dice Saúl, pero yo he hecho holocausto, yo he quemado incienso, yo digo, locamente has hecho, por muchas circunstancias, Saúl, locamente has hecho. Dios antes que sacrificios prefiere la obediencia. No tiene sentido, hermanos. Dios desecha sacrificios. Dios lo que ama es la obediencia. Dios ama la obediencia. Así que a Josué no le esperaba nada fácil. Sin embargo, amados santos de Dios, cuando nosotros en verdad como cristianos somos leales a la palabra, como creyentes somos fieles a la palabra, no importa el tiempo, hermanos, no les quepa la menor duda, Dios nos da la victoria. Porque mire, la vida puede tener diferentes circunstancias, puede tener diferentes momentos, pero la fidelidad del Señor es para siempre. Él es fiel en todos los ámbitos de nuestra vida, hermanos. Así que no nos desviemos de sus propósitos. No se desvíe ninguno del propósito. Joven, no se desvíe del propósito. ¿Por qué está aquí? Yo a veces digo, ¿por qué están aquí algunos? ¿Por qué están acá? Si la palabra dice en Proverbios capítulo 4 versículo 20 en adelante, le dice, hijo mío, que estés atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, que mis palabras, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué, proverbista? Porque serán vida para ti y medicina para tu cuerpo. Por eso sabe que joven, jovencita, sobre toda cosa guardada, guarde su. No dice que Dios se lo va a guardar, dice que uno lo tiene que guardar. ¿Y en qué se guarda el corazón? En la palabra de Dios. Y esto para joven, jovencita, bueno, y cada uno de nosotros. Mire, obediencia equivale a bendición, como desobediencia equivale a fracaso. ¿Sí me estás entendiendo? No sé por qué estás pasando hoy, no lo sé, pero evalúa. Ahora, hay momentos en que el Señor permite de alguna manera que tengamos algún tipo de tropiezo, ¿o no? ¿Sí o no? Y nos quiere enseñar algo, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí voy con un aspecto en lo personal que me ocurrió en alguna oportunidad. No sé si les mencioné en la parte 1 al señor orgulloso. ¿Sí se los mencioné? ¿Quién era el señor orgulloso? A ver, señale. A ver. Señale, a ver, haga así. Eso. ¿Quién era el señor orgulloso? Muy bien. ¿Todavía sigo siendo tratado por ahí en eso? Sí, porque uno no sabe, hermano. A veces el conocimiento envanece. Y uno puede llegar a creer que sabe mucho, ¿no? Que el Señor nos guarde. No vaya a que tenga que hacerme. Y recuerdo en aquel tiempo, ¿no? Bueno, ya logré otro empleo. ¿Cierto? Me llamaron. Desempleo.
Y entonces yo llegué a ese empleo, era en otra ciudad, no sé qué. Entonces dije, necesitamos un man para acá, muy pilota. Yo llegué a ese empleo, llegué allá, hermano. Y me subí como el Alcacelser, ¿se acuerda? Todo efervescente. Así es también el orgulloso, ¿no? Efervescente. Y entonces me dijeron, mire, sus condiciones son estas, más esto, más lo otro, más no sé qué. Era en otra ciudad, me hospedaron en full hotel, me colocaron una persona que me llevaba, me traía. No, yo me sentía, hermano, en esto, y donde se me hubiera presentado Bill Gates, lo hubiera visto así de chiquito. Así me sentía de inflado, hermanos. Bueno, y cuando llego allí, entonces sí, firmó el contrato, todo ese rollo. Y cuando llegué a mi casa y todo este cuento, entonces ya después de haber pasado una serie de situaciones, le dije a mi esposa, ahora sí, es en esta empresa y le voy a hacer, mejor dicho, y esto va a ser porque mire las estrategias que tengo y lo que voy a hacer. Ahora sí va a ser por esta empresa. Y mi esposa me dijo, tenga cuidado. ¿Cuántos saben que las esposas son como un freno de mano? ¿Sabían eso? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguno ha tenido un freno de mano? Bueno, yo sí, está bien, ninguno acá. Sí, cuando uno va a... ¿Ustedes qué creen que ocurre cuando un auto va a 150 y se le aplica el freno de mano? ¿Qué creen? ¿Cómo, hermana? La hermana hace... Pues, hermano, yo iba así a 150 cuando mi esposa me dijo, tenga cuidado que no es por su fuerza, hermano. Tenga cuidado que no es por su talento. Es porque Dios lo permitió. Cuando ella me dijo así, yo sentí que yo iba a 150, ella metió el freno de mano, yo quedé... Entonces, ¿cuál fue mi respuesta? Le dije, no, pero oiga, pero por lo menos elógieme, estoy haciendo un esfuerzo. Yo soy el del talento, yo soy el del don, yo lo puedo hacer. Me dijo mi esposa, tenga cuidado, es Dios. Y no es su empresa, se lo recuerdo. Y no es su talento, y no es su don, se lo recuerdo. Como si fuera la voz de Dios, ¿no? Y yo, no oigo, tengo orejas de pescado. ¿Así somos los mares? No. No, ustedes no, bueno, yo sí. ¿Qué? A ver. Yo sí fui así. Y yo no, por mi talento, por mi don, mi esposa me dijo, no. Pues, hermanos, mire, ¿quieren que les diga algo? Fui hasta en aquella oportunidad, y de eso son testigos, yo sé, 2 personas más. Fuimos a un concesionario a mirar un carro. Bueno, ahora sí, carro, tal, 0 kilómetros. No sé, fuimos y miramos y empecé a hacer todos los proyectos y todo ese rollo. Y dije, ahora sí y va a ser así. Hermanos, hasta el día de hoy no sé por qué me votaron al mes. No tengo ni idea. Me votaron. Y no sé por qué, hermano. No tengo ni idea, hermano. Me despidieron. Escuche, me despidieron. Y este hombre me ha dicho, mire, con usted vamos. Sí, y yo llamé después y dije, oiga, pero denme alguna razón, ¿por qué me voy? Hasta el día de hoy, ¿sabe qué, hermanos? Es un misterio. Tengo ni idea. Pero en el fondo sí sé por qué fue. Porque afinqué toda mi esperanza en todo, menos en Dios. Sea cuidadoso. Amén. Sea cuidadoso. La victoria de Josué fue porque Josué afincó toda su esperanza ¿en quién? En Dios. Y por eso fue obediente. Él tenía claro. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y qué hizo Josué? Mantuvo en su boca ¿qué? Ese libro de ¿qué? De la ley. Amados santos de Dios, a ser muy cuidadosos y a no confiar solamente en nuestras propias fuerzas. Es el Señor al final, hermano, el que nos da la victoria. ¿Usted trajo un lapicerito? ¿Alguno de ustedes trajo un lapicero? ¿Sí? ¿Todos tienen lapicero? ¿Sí? Mire, hagas este ejercicio mientras llegan los jóvenes de la alabanza. Y en su mano derecha, apunte su nombre, a ver, escríbase su nombre en la mano derecha. No se va a intoxicar ni nada de esas cosas. No, haga como cuando alguno está pensando, uy, pastor, esto me trae recuerdos. Esto me trae ciertos recuerdos. ¿Sí? ¿Ya se apuntó su nombre en la mano derecha? En la mano derecha. Su nombre en la mano derecha. Su nombre o sea, quiere decir que tiene que escribir con qué. Y el que no sabe con la izquierda, ¿sí? Se le dijo, escriba su nombre en la mano ¿qué? Derecha. No se le dijo que lo haga otro. Ahí es donde está la clave de seguir bien las instrucciones, ¿sí o no?
¿Qué le toca hacer? Pues sí, con defectos y con errores, pero va a escribir su nombre en la mano ¿qué? Derecha. Listo, ya lo hizo. Bien. Mire, hermanos santos de Dios, esto para que usted lo tenga claro. Dice la palabra en Mateo capítulo 28, versículo 20, que el Señor estará con nosotros hasta el fin de todos los días, de todos los tiempos. Y dice la palabra del Señor que teniendo esto como promesa, no debemos de temer ni por qué desmayar. Mire, hermano, con esto termino. Uno de los peores virus para su vida y para su matrimonio, para su vida personal, es el desánimo. ¿Es el qué? El desánimo. Yo no sé por lo que estás pasando hoy. Dios sí lo sabe. Pero el enemigo sabe, Satanás, el adversario, la serpiente antigua, que si te pone a ver de continuo esa circunstancia adversa, va a lograr que tú separes o apartes los ojos de Dios. Y si apartas los ojos de Dios, va a entrar desánimo. Y es lo peor que le puede pasar a su vida, el desánimo. Por eso el Señor le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente. Como diciéndole: mire, esfuércese, tenga ánimo. El Señor sabía que lo peor que le podía pasar a Josué era desanimarse. El diablo lo sabe, por eso ataca de esa manera, hermanos. Lo peor que te puede pasar hoy es el desánimo. Yo he sido presa del desánimo, debo de hacerles una confidencia, claro que sí. Ahora, el tema no es que me desanime, sino el tema es que permanezca en el desánimo. ¿Me hago entender? ¿Nos podemos desanimar en alguna oportunidad? Sí, claro que sí. ¿Quién no se ha desanimado? Todos, yo me he desanimado. El tema es que seas preso, cautivo del desánimo. No se desanime. Para eso está tu Señor y Dios. No se desanime, mire, Él no se ha olvidado de nosotros. Podemos estar atravesando un desierto, seguramente como pasó el pueblo, puede haber cautividad, no sé, hermanos, qué tantas cosas, pero una cosa sí es clara: Dios siempre va a estar presente a cada momento de nuestras vidas. ¿Se acuerda que les dije que que escribieran algo en su mano? ¿Sí? ¿Sí lo escribieron? Muy bien, ahora cierre así el puñito nomás. Ya. No le estoy haciendo esto, haga esto. Eso. Vaya a Isaías 49, 15 al 16. Con esto terminamos. Isaías, ¿dije bien? 49, 15. ¿Ya lo tienen? Isaías 49, ¿qué? 15. Mire lo que dice la bendita palabra y vamos a leerlo hasta el 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Como diciendo, si la mujer tuvo ese hijo 9 meses, ¿después lo dejará en cualquier parte y se va a olvidar de él? No, ¿cierto? Eso está diciendo Isaías, ¿sí? Muy bien. Y mire cómo sigue. Aunque olvide ella, aunque eso pueda ocurrir, yo nunca me olvidaré de quién, de ti. Y mire lo que dice el versículo 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Abra su mano. ¿Qué nombre está ahí? El suyo. Escuche. Ese nombre está en la diestra del Dios y Padre del cielo. ¿Sí me hice entender? Tu nombre está escrito en la mano
de Dios. Por eso dice la palabra: no te dejaré ni te desampararé. Y aunque la mujer abandone lo uno o abandone lo otro, puede ser así. Pero escucha lo que te digo hoy: cada vez que yo abra mi mano, dice el Señor, y yo vea mi mano diestra y vea en mi palma, siempre veré lo siguiente: tu nombre, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Nunca lo olviden, hermanos. Yo no sé, creo que es suficiente para cobrar ánimo. Y en esos momentos de desánimo, ojalá usted hiciera esa prueba. Y usted en esos momentos de desánimo, en vez de meter las manos en los bolsillos y mirar para dónde va, saque su mano y revise: mi nombre está escrito en la mano de Dios. Amén. ¿Me dice entender, amados santos? A eso se refería el Señor. A eso se refería cuando le dijo: mire, no se desanime, esfuércese. Pero Él no le dice a uno solamente esfuércese y no se desanime. Le dice: no, mire, ¿sabe? Voy a decirte algo: te tengo esculpido en mi mano, y pase lo que pase, no te dejaré ni te desampararé. Vamos a ponernos sobre nuestros dos pies y vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Dios, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres santo, porque eres justo. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos que cada vez que abres tu mano, el nombre de tus hijos está delante de ti para bendecir. Gracias, Señor, porque tú no cesas en tu cuidado ni de día ni de noche para con nosotros. Y junto con tu cuidado, Señor, está tu provisión, la provisión de fuerzas, la provisión para podernos esforzar y no desanimarnos. Y todo esto viene por pura gracia, Señor. Tú das esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice tu palabra. Tú eres el único que multiplica por cero sin que el resultado sea cero. Con todo haces mucho y con nada lo haces todo, Señor. Y al que no tiene ninguna fuerza, de ti proviene la fuerza, Señor. Los muchachos se pueden fatigar y se cansar, los jóvenes flaquear y caer, pero los que esperamos en ti tendremos nuevas fuerzas. Correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Gracias, Señor, porque tú nos das recursos para caminar sin fatiga en el difícil camino, Señor, en lo adverso de las circunstancias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú estás con nosotros. Así que, iglesia, no tema ni desmaye, porque el Señor nuestro Dios estará con cada uno de nosotros a donde quiera que vayamos. Solamente tú nos bastas, Jesús.